Advertencia, la siguiente historia contiene elementos de terror y está destinada a un público adulto. Se sugiere discreción. En las sombras más profundas de la devoción, existe un oscuro misterio que desafía la lógica y pone a prueba los límites de la fe. En los rincones más ocultos de la espiritualidad, algunas almas se han sumergido en un reino inquietante y perturbador, donde las líneas entre lo sagrado y lo profano se desdibujan de manera inquietante. En este relato escalofriante, exploraremos el enigma de aquellos que, movidos por una creencia ferviente, se reúnen en misas negras, un ritual que desafía todas las nociones preconcebidas de la religión. En las penumbras de nuestra casa, la escena se desenvuelve. Incienso decadente se mezcla con el aroma acre de velas negras, cuyas llamas parpadeantes parecen danzar al ritmo de secretos insondables. Susurros inquietantes resuenan entre las paredes desgastadas por el tiempo, mientras figuras en túnicas oscuras se arrodillan en reverencia ante un altar alterado por símbolos enigmáticos. No es el crucifijo lo que adoran, sino la presencia que se siente en cada rincón, una presencia que desafía las nociones de bien y mal. Este es el relato de Manuel y su familia creyente, pero no en Dios. Durante muchos años, me he contenido de relatar esta crónica. Quizá consideré que si mantenía silencio, reteniendo y encerrando en lo más profundo de mi ser, semejante a una serpiente venenosa en un cofre, quizá así el trauma que experimenté se desvanecería con el tiempo. No obstante, mientras permanecía despierto, privado de sueño por la segunda noche consecutiva, se tornó evidente el imperativo que yacía ante mí. Mi esposa reposaba a mi lado, mientras que nuestra gata, Dulce, permanecía quieta a nuestros pies. De alguna manera, se había deslizado fuera del cuarto de los niños, y de pronto, una ola de reminiscencias infantiles me invadió. Revivo el carácter insólito que teñía nuestras vidas infantiles, tanto para mi hermana como para mí, pese a que crecimos en la ignorancia de cualquier otro modo de existencia. Nuestros progenitores ostentaban una religiosidad intensa y sin lugar a dudas, nos inculcaron sus perspectivas con un énfasis abrumador. En nuestra crianza, la televisión nunca tuvo cabida, únicamente adquirimos conocimientos sobre computadoras durante nuestra etapa escolar y el matiz del blanco carecía de presencia en nuestro hogar. Y cuando afirmo que era inexistente, realmente carecía de presencia. Nuestro frigorífico había sido ennegrecido con pintura, las paredes de la casa adoptaban una monocromía grisácea, cualquier vestimenta, ya fueran camisas, calzado o incluso prendas íntimas, debía adherirse a la paleta de colores designada, quedando prohibido el blanco. Hasta las puertas, a excepción de la de entrada y la trasera, habían sido removidas de nuestra morada y estábamos compelidos a participar en sesiones de oración 2 veces al día, a las 3 de la madrugada y a las 3 de la tarde, sin excepción alguna. Incluso nuestro perro se encontraba sujeto a esta rutina devocional. El ritual mantenía su constancia invariable, nos congregábamos en la sala principal, formando círculos en torno a una mesa redonda desgastada. Sobre su superficie reposaban 4 figuras esculpidas en arcilla negra, junto con una esfera de pelo y hueso tan oscura que nunca osé cuestionar su origen. Acto seguido, mi padre bebía de un cáliz ancestral adornado con símbolos enigmáticos, pasándolo luego a mi madre, quien, a su vez, lo transmitía a mi hermana Claudia, mayor que yo, y, por último, llegaba a mis manos. El sabor amargo de la densa y rojiza bebida jamás escapó de mi memoria. Una vez consumida, debía depositar el cáliz sobre la mesa, ya que el suelo nunca debía tocarlo. Entonces, mi padre pronunciaba palabras en un idioma desconocido para mí hasta ese momento, mientras desplegaba 2 pergaminos largos y antiquísimos. Parecían estar inscritos en la misma lengua inventada que él utilizaba, y leía fragmentos de estos manuscritos. De cuando en cuando, traducía algunas palabras, pero sus discursos carecían de verdadero sentido. Nos dirigimos a ti, oh grande, y te imploramos que nuestras almas sean elegidas. La sangre de los insensatos se enfría, anciano, permítele fluir en verdad. Gran anciano,
el viento sopla y la tierra sangra, pero el tiempo de la doncella está cercano. Así es. Nuestra niñez resultó sumamente traumática. A pesar de que mi hermana y yo teníamos la oportunidad de salir y jugar con nuestros amigos, se nos prohibía categóricamente revelar a alguien los eventos que tenían lugar en nuestro hogar. Representamos los últimos fieles originales, enunció mi padre una vez, mientras reposaba sobre ambas rodillas, los ojos cerrados y las manos extendidas en una actitud de veneración. Únicamente en nosotros perdura esa sangre, y únicamente nosotros somos dignos de su atención. Lo observé mientras acariciaba el vientre de mi perro. ¿Quién es él, papá? Nunca nos has revelado su nombre. No puedo proporcionarte lo que desconozco. Debes ser agradecido, hijo mío, ya que si alguien entre nosotros pronunciara su nombre, nuestras lenguas se marchitarían, convirtiéndose en polvo en nuestras bocas. Cada noche compartíamos una cena de cordero, papas y repollo, sin excepción. También, solamente se nos concedía el agua que mi madre extraía de nuestro pozo particular en el patio trasero. Las mañanas solían comenzar con una selección de cordero, huevos, nueces y manzanas recién cortadas. A cada uno de nosotros se nos asignaba un asiento en la mesa, incluso el perro tenía un lugar designado atado a una de las patas de la mesa, y durante la comida se imponía el silencio. Tras terminar, debíamos ceder nuestras sobras al perro, quien, claramente, disfrutaba de la comida de cordero día tras día. Aunque se nos permitía abordar nuestras tareas, se nos vedaba el acceso a los libros. Él prometía que, cuando cada uno de nosotros alcanzara los 18 años, como era costumbre, nos impartiría el verdadero lenguaje. También nos instruiría en los caminos del cuerpo, afirmaba, provocando una sensación de inquietud en la base de mi cuello. A pesar de tener apenas 15 años, comprendía que algo andaba mal. Mi madre y mi hermana debían ser liberadas de esa situación. Un día, mientras mi padre estaba en el trabajo, me dirigí a mi madre en busca de apoyo para escapar, pero ella solamente negó con la cabeza, sus ojos reflejando tristeza. Así es como las circunstancias han de ser, querido. Lamento mucho esto, pero si hemos de ser seleccionados para pasear entre las flores del Edén, es imperativo acatar su deseo. Madre, solo escúchate. Papá te ha manipulado. Dudo que tuvieras siquiera noción de su religión antes de conocerlo. Esta observación la provocó a reír. Sin embargo, así fue, hijo. De hecho, tú descubrirás todo sobre ello en algún momento. Tan solo dirige tus oraciones, querido, y quizás él te absuelva. El gran ser está siempre atento. Mi determinación de escapar aún se mantenía firme. Esa noche, no logré conciliar el sueño. En lugar de ello, aguardé hasta que la casa quedara sumida en el silencio antes de levantarme de la cama. Debí actuar con premura, antes de que llegara el instante de nuestra plegaria nocturna. No obstante, al atravesar el pasillo, los ladridos de mi perro en el patio trasero llegaron a mis oídos. Me arrastré hacia la ventana y observé hacia afuera. Mi perro movía la cola, saltando con efusividad, mientras mi padre se alzaba sobre dos personas, un hombre y una mujer. Ambos se hallaban amarrados por muñecas y tobillos, con una expresión de absoluto terror mientras permanecían inmovilizados, con mordazas en sus bocas, a los pies de mi padre. Estaba hablando en el lenguaje auténtico, alzando dos dedos en el aire y con los ojos cerrados. No podía asimilar lo que tenía ante mí. Me quedé petrificado, inmovilizado, cuestionándome qué estaba tramando mi padre y por qué había arrastrado a nuestro perro a esto. Permanecí allí, atónito, durante unos minutos mientras esta escena ominosa se desarrollaba. Mi padre cesó su canto y alzó un cuchillo en el aire. Se cortó el dedo y permitió que la sangre gotease sobre los semblantes del hombre y la mujer. Luego se chupó el dedo antes de permitir que mi perro también lo lamiera. Posteriormente, se puso en pie y agarró al hombre por los tobillos.
Presencié cómo lo arrastraba hacia nuestro pozo. Fue solo después de que mi padre lo alzó, el hombre temblando y esforzándose por gritar a través de la mordaza, que lo arrojó al pozo, y ahí fue cuando yo grité. Mi padre alzó la vista, me divisó en la ventana, y sin pensarlo, di media vuelta y eché a correr. Corrí hacia la parte delantera de la casa, pero de repente, mi madre emergió de su habitación, completamente desnuda y sosteniendo una vela en una mano. La sangre se deslizaba por su barbilla y sostenía un montón de carne ensangrentada en la otra. «Has interrumpido el ritual, maldito seas». Retrocedí corriendo por el pasillo y entré en la habitación más cercana que pude encontrar, la sala de devoción, como la había denominado mi padre. Allí había toda clase de objetos extraños, viejos y polvorientos libros, cadáveres de animales en frascos, figuras de arcilla negra, reliquias de bronce y el cáliz del que solíamos beber, junto con otras curiosidades que no lograba comprender. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Escudriñé el lugar, buscando algo, cualquier cosa que pudiera servirme de protección. Agarré un cuchillo manchado de sombras y derribé una de las figuras de arcilla. Me sentía observado, como si fueran sombras que me rodearan y acecharan. Mi madre y mi padre se hallaban parados en la entrada, sus rostros angustiados iluminados por la luz de las velas. «No debieras estar aquí», expresó mi padre con una severidad que parecía un reproche por pronunciar un exabrupto. «Papá, ¿qué estabas haciendo afuera?» «Ese hombre, tú solo». Él solo ofreció su alma al grande. «Es lo que debemos hacer, hijo, para perdurar en la penumbra. Porque solo en la oscuridad hallaremos la redención a su lección. Somos los últimos de sus seguidores, fieles y devotos, entregados por completo. Algún día comprenderás». «No quiero entender». «Papá, esto es una demencia, no puedo permitirte hacerlo. Estás asesinando gente, yo voy a llamar a la policía». Mi padre movió la cabeza en negación. «No podrán detenerlo. Nadie puede detenerlo. Es en vano. Realmente necesito que confíes en mí en esto, hijo. Y si no obedeces las leyes oscuras, entonces tendrás que escuchar». Mi padre se detuvo abruptamente, mostrando signos de lo que parecía ser una angustia cardíaca. Di un paso atrás y estuve a punto de pisar el muñeco de arcilla que supuestamente representaba su imagen en el proceso. «¿Qué ocurre? Ten cuidado con eso. Tómalo y colócalo de vuelta en la mesa, ya». Miré el muñeco, lo recogí y lo examiné. Carecía de semblante, sus extremidades eran largas, aunque no tenía manos ni pies, y de alguna manera resultaba más pesado de lo que aparentaba. «¿Y si no lo hago?», cuestioné, reflexionando sobre cómo podría aprovechar esta situación para mi beneficio y escapar de la casa. «Hijo, no comprendes en lo que te involucras. Bájalo». No sé por qué lo hice. Quizás solo deseaba demostrarle que todo en lo que él creía era falaz y que no debía temer nada. Tal vez un rincón de odio había arraigado en mi corazón debido a esa maldita figura, tras años de presenciarla y a sus duplicados en nuestros extraños rituales. Sea cual fuese el motivo, apuñalé al muñeco, directo en el pecho, y juro que las extremidades del muñeco se contorsionaron en respuesta. Mi padre se hundió de rodillas, aferrándose el pecho, vociferando y derramando lágrimas, giró sobre su espalda, y mi perro, gimoteando, corrió hacia él y le lamió el rostro. Él yacía sin vida. Entonces, resonaron gritos y mi madre giró repentinamente, lanzando gritos mientras atravesaba el pasillo con una vela en la mano. Lo que llegó a mis oídos fueron disparos y el estruendo de su cuerpo al caer al suelo. Mientras tanto, mi padre permanecía inerte, mientras mi perro deambulaba entre él y mi madre, emitiendo lastimosos gemidos. Aparentemente, un vecino había percibido la conmoción, avistó a la mujer en nuestro patio y alertó a la policía. Los agentes llegaron, derribaron la puerta y transformaron mi vida para mejor.
Todas las extrañas reliquias religiosas y objetos familiares peculiares de mi padre fueron incautados, y mi hermana y yo nos enfrentamos a numerosos interrogatorios. Sin embargo, eso ocurrió hace casi 15 años. ¿Por qué estas imágenes volvían a mi mente ahora? Mi hermana y yo evolucionamos en individuos convencionales después de haber sido acogidos por otra pareja, pero jamás supe qué ocurrió con nuestro perro. Recostado en la cama, advertí cómo los latidos de mi corazón comenzaban a aumentar su ritmo pausadamente. Fijé la mirada en mis pies, donde de repente, mi gata Dulce estaba despierta, sentada y observándome. Dado que era una gata negra, solo sus ojos ambarinos eran visibles en la oscuridad. ¿Desde cuándo la teníamos? No tenía la más mínima idea. Esta gata parecía haber irrumpido en la vida de mi familia, pero no lograba rememorar cuándo sucedió, ni siquiera un destello de recuerdo. Mientras mi gata y yo intercambiábamos miradas intensas, durante lo que debió parecer una eternidad, finalmente conseguí reunir el valor para incorporarme. Me deslicé hacia mi lámpara, y mi atención no se apartó de Dulce. De pronto, algo cayó al suelo, atrayendo rápidamente mi atención. No había dejado ningún objeto en mi mesita de noche, ¿o sí? Iluminé la habitación con la lámpara y observé el suelo. Un muñeco de arcilla, sin rostro, yacía allí, tan oscuro como la noche, y en ese instante, sentí la presencia del ente poderoso al que mis padres mencionaban con tanta insistencia.